En el año de 1923, bajo un sol que no perdonaba a nadie, una joven caminaba sola por un camino de tierra que parecía no tener fin. Leonora tenía apenas 22 años, pero sus ojos cargaban el peso de alguien que ya había enterrado demasiado. Llevaba un rebozo deslavado sobre los hombros, una trouxa amarrada con lo poco que le quedaba del mundo, y los guaraches tan gastados que la tierra caliente le quemaba los pies a través de las suelas. Nadie la esperaba al final de ese camino, y sin embargo, ella seguía caminando. Porque lo que Leonora no sabía, lo que ninguno de nosotros podría imaginar, es que a unos kilómetros de ahí, en medio del desierto, la estaba esperando algo que cambiaría su vida para siempre, y la de muchas otras personas que aún no habían nacido. Antes de seguir con esta historia, permíteme pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que merecen ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué fue lo que Leonora encontró bajo esa piedra plana en el jacal abandonado, y por qué eso cambió su vida para siempre, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis, y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias de gente honrada y trabajadora, como la que tú y yo conocemos. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando este contenido, y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo, contarte historias que tocan el alma. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. ¿Eres de México, de Colombia, de España, de Argentina? Escríbelo abajo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Leonora y lo que ese lampión encendido en medio del desierto estaba a punto de revelarle. Lo que ella encontraría esa tarde, dentro de un jacal abandonado en la orilla del mundo, no era oro ni plata, aunque también habría de eso. Era algo mucho más difícil de encontrar en ese México roto y polvoriento de los años 20. Era la prueba de que todavía existían personas de verdad. Personas que cumplían su palabra aunque nadie los estuviera mirando. Personas que creían que hacer el bien no necesita testigos. Pero antes de llegar a ese momento, Leonora tendría que cruzar por el dolor más oscuro de su vida. Tomar decisiones que pocas mujeres de su tiempo se habrían atrevido a tomar. Y cargar con un secreto que la pesaría en el pecho como una piedra de río, fría y pesada, hasta el día en que por fin pudiera soltarlo. El México de 1923 no era un lugar amable para nadie, pero era especialmente cruel con las mujeres que caminaban solas. La revolución había terminado apenas unos años atrás, dejando atrás un país roto en pedazos, con caminos llenos de polvo y de hombres sin rumbo que habían olvidado cómo vivir en paz. Las haciendas estaban quemadas, los pueblos medio vacíos, y la gente cargaba en la cara esa expresión de quien ha perdido demasiado y ya no sabe bien qué esperar del día siguiente. En ese mundo áspero y desigual, una mujer joven sin familia, sin tierra y sin marido, era considerada poco más que una sombra. Algo que el viento podía llevarse sin que nadie lo notara. Y Leonora lo sabía. Lo había aprendido desde niña, viendo cómo su madre Ignacia doblaba el lomo en casa ajena para que ellas pudieran comer. Ignacia había muerto 6 meses atrás, callada y sin quejarse, como había vivido toda su vida. Una tos que empezó en el invierno y que se la fue llevando poco a poco, como el agua que erosiona la piedra. Leonora la había cuidado hasta el último aliento, limpiándole la frente con un trapo húmedo, cantándole bajito las canciones que su madre le había cantado a ella cuando era chiquita. Después del entierro, sin dinero para pagar el jacal donde vivían, se fue a vivir a casa del tío Antenor, hermano de su madre. Un hombre que no era malo del todo, pero que tampoco era bueno. Era de esos hombres que te dan techo y te cobran con silencios pesados, con miradas largas, con la sensación constante de que te deben un favor que nunca vas a terminar de pagar. 6 años vivió Leonora en esa casa, cocinando, lavando, cociendo, cargando agua desde el pozo antes de que amaneciera.
Aprendió a hacer cuentas de cabeza para que nadie la engañara en el mercado. Aprendió a leer los ojos de los hombres para saber cuándo era momento de bajar la vista y cuándo era momento de sostenerse firme. Aprendió, sobre todo, que el silencio puede ser una forma de sobrevivir, pero que no puede ser una forma de vivir. Cuando la esposa del tío Antenor le dijo una mañana de marzo, con voz seca y sin mirarla a los ojos, que ya no había lugar para ella en esa casa, Leonora no lloró. Recogió su rebozo, su trousa, y la pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe que había sido de su madre, y salió al camino sin voltear atrás, porque voltear atrás, en ese momento, hubiera sido su fin. El sol ya estaba cayendo cuando Leonora decidió tomar el atajo por el campo de Millo Seco. Era un camino que los arrieros conocían bien, pero que la gente del pueblo evitaba porque decían que por ahí se aparecían las ánimas de los soldados que habían muerto durante la Revolución. Leonora no creía mucho en aparecidos, o al menos eso se decía a sí misma mientras caminaba entre las milpas marchitas que apenas llegaban a su cintura. El maíz estaba tan flaco y tan triste que parecía que la tierra misma había perdido las ganas de dar fruto. El viento arrastraba polvo fino que se metía en la boca y en los ojos, y el silencio era tan pesado que Leonora podía escuchar el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas como si quisiera salirse. Fue entonces cuando lo vio. Al fondo del camino, entre dos mezquites retorcidos por el tiempo, había una luz pequeña, tibia, color ámbar, una luz que no debía estar ahí. Leonora se detuvo en seco. El corazón se le aceleró de una manera que no era miedo exactamente, sino algo más extraño, algo parecido al presentimiento de que lo que venía a continuación iba a cambiar algo muy adentro de ella. Se acercó despacio, con los pies cansados y los ojos muy abiertos, hasta que pudo ver con claridad la silueta de un jacal viejo, construido con varas de mezquite y adobe, cuarteado por el calor. La puerta estaba entreabierta, y adentro, sobre una repisa de madera clavada a la pared, un lampión de aceite ardía con una llama quieta y pareja, como si alguien lo hubiera encendido apenas unos minutos antes. Pero adentro no había nadie. Leonora empujó la puerta con la punta de los dedos y entró despacio. El jacal olía a tierra mojada, a cuero viejo y a algo dulce que no supo identificar. Había una petate enrollada en una esquina, una mesa de madera con una jarra de barro, y en la pared, clavada con un clavo oxidado, una hoja de papel doblada en 4. Leonora la tomó con manos temblorosas y la acercó a la luz del lampión. La letra era grande y temblorosa, de alguien que había aprendido a escribir ya de grande, con mucho esfuerzo y mucha voluntad. Decía: al que llegue aquí con hambre o con frío, esto es suyo. Dios sabe a quién manda. Arístides Pérez de los Santos. Leonora leyó el papel 3 veces. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el pecho, junto a la estampita de su madre. Esa noche durmió en el jacal, envuelta en su rebozo, con el lampión encendido a su lado. Pero antes de cerrar los ojos, algo en la carta le quitó el sueño. No era solo la generosidad de ese hombre desconocido. Era una línea al final del papel, que ella había leído rápido la primera vez y que ahora no podía dejar de pensar. Una línea que decía: bajo la piedra plana junto al fogón hay algo más. Úsalo bien. Leonora se incorporó sobre el petate. Se quedó mirando el fogón de piedra en la esquina del jacal y sintió que el corazón se le subía a la garganta, porque en ese México de 1923, en el que todo se perdía, una instrucción así escrita en un papel podía significar muchas cosas, la mayoría de ellas peligrosas. Leonora no durmió esa noche. Se quedó tendida sobre el petate con los ojos abiertos, mirando las vigas de mezquite en el techo, escuchando el viento rascar las lonas de estopa como dedos impacientes. La llama del lampión temblaba cada vez que el aire se colaba por las grietas del adobe, y las sombras bailaban en las paredes como si algo invisible se moviera dentro del jacal. Pensó en levantarse a buscar la piedra plana. Pensó en ignorar el papel y seguir su camino al amanecer. Pensó en su madre Ignacia, que siempre le decía que las cosas que llegan de noche hay que esperarlas con la luz del día, y por primera vez en muchos años le hizo caso.
Cerró los ojos. Esperó. El amanecer llegó con un silencio distinto, más limpio, lavado por el frío de la madrugada. Leonora se levantó antes de que el sol tocara el horizonte. Se arrodilló junto al fogón de piedra y empezó a buscar con las manos. La tierra alrededor del fogón estaba apelmazada y dura, endurecida por años de calor y humedad. Sus dedos encontraron la piedra plana casi de inmediato, pero moverla fue otra cosa. Era pesada, más de lo que parecía, y sus bordes estaban enterrados varios centímetros en la tierra compactada. Leonora cavó con los dedos, luego con un palo que encontró en la esquina, luego otra vez con los dedos cuando el palo se rompió. Las uñas se le llenaron de tierra oscura. Las manos le temblaban, y cuando por fin levantó la piedra y vio la caja de madera oscura enterrada en el hueco, se quedó paralizada. La caja no era grande, pero era pesada. Leonora la sacó con las dos manos, la puso sobre la mesa de madera y la miró un momento largo antes de abrirla. Tenía una cerradura de hierro oxidado, pero no estaba cerrada con llave. El seguro se dio con un chasquido seco cuando ella lo empujó con el pulgar. Adentro, envuelto en un trapo de manta azul deslavado, había un bulto que tintineó cuando lo tocó. Lo desenvolvió despacio, como si tuviera miedo de romper algo, y entonces los vio. Pesos de plata. Viejos, pesados, fríos al tacto, con el perfil de la República grabado en relieve. No eran muchos, pero eran suficientes para que Leonora sintiera que el mundo entero se le había detenido por un momento. Nunca en su vida había tenido tanto dinero en las manos. Pero las monedas no eran lo único que había en la caja. Debajo del trapo azul, Leonora encontró 3 pepitas de oro del tamaño de una uña, opacas y pesadas como promesas cumplidas. Y debajo de las pepitas, doblado con cuidado, había un papel amarillento con un sello oficial del municipio en la esquina superior. Leonora lo desplegó con manos que ya no le obedecían del todo. Era un título de propiedad, una porción de tierra a nombre de Arístides Pérez de los Santos, con linderos descritos con detalle, firmado y sellado por las autoridades correspondientes. Una tierra real, una tierra que existía, una tierra que, según la carta clavada en la pared, ahora era de quien la encontrara. Leonora sintió que le faltaba el aire. Se sentó en el suelo con la espalda contra la mesa y el título de propiedad en las manos. Afuera, el sol empezaba a calentar las piedras y los pájaros del desierto comenzaban su escándalo mañanero. Adentro, Leonora estaba inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que le zumbaban los oídos, porque en ese momento, sentada en el piso de tierra de un jacal abandonado, con monedas de plata y un título de propiedad en las manos, Leonora enfrentó la primera decisión verdaderamente grande de su vida. Podía quedarse con todo eso. Nadie la había visto entrar. Nadie sabía que ella existía en ese camino. Y el papel decía claramente que era para quien llegara. Pero algo en el nombre escrito con letra temblorosa al pie de ese título, algo en ese Arístides Pérez de los Santos, le impedía simplemente doblar el papel y guardarlo en su trousa. Pasó el día entero en el jacal, pensando. Comió lo poco que traía en su bolsa, bebió agua de la jarra de barro que alguien había dejado llena, y leyó la carta de la pared una y otra vez, hasta memorizar cada palabra. Fue en la 3ª o 4ª lectura, cuando notó algo que antes había pasado por alto. Al final del papel, debajo de la firma, había una postdata escrita con letra más pequeña y más temblorosa, como si hubiera sido añadida después, quizás con menos luz o con más prisa. Decía: mis hijos se fueron al distrito. Ya no vuelven. Si alguien usa esta tierra bien, que Dios lo bendiga. Si alguien sabe de mí, estoy en la calle Hidalgo número 4, en San Luis Potosí. Leonora leyó esa línea 3 veces, y supo que no iba a poder seguir su camino sin hacer algo con esa información. Esa noche volvió a dormir en el jacal, pero esta vez el sueño no llegó por razones distintas. No era el miedo ni la incertidumbre lo que la mantenía despierta. Era algo más parecido a la vergüenza anticipada. La vergüenza de quedarse con lo que no era suyo del todo, aunque un papel dijera que sí lo era. Porque Leonora había crecido escuchando a su madre decir que las cosas que se ganan sin sudor propio pesan diferente en el alma, y que ese peso, con el tiempo,
se vuelve una carga que ni el sueño puede aliviar. Pensó en el viejo Arístides, solo en un cuarto de San Luis Potosí, con sus hijos lejos y su tierra abandonada. Pensó en lo que significaba escribir esa carta, la valentía que hacía falta para soltar todo lo que uno ha construido en la vida y entregárselo a la providencia. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto. Al tercer día, Leonora tomó su decisión. Guardó las monedas de plata, las pepitas de oro y el título de propiedad en su trousa, envueltos en el mismo trapo azul. Dobló la carta de la pared con el mismo cuidado con que se dobla algo sagrado, y la guardó también. Llenó la jarra de barro con agua del arroyo seco que corría a unos metros del jacal. Encontró unas tortillas duras y un puño de frijoles en una olla de barro colgada de una viga, y comió de pie, mirando por la puerta entreabierta el camino que se extendía hacia el sur, hacia San Luis Potosí, hacia un hombre viejo que no la conocía de nada, hacia una conversación que iba a ser la más difícil de su vida. Tomó el lampión de aceite de la repisa, lo apagó con cuidado y se lo colgó del brazo. No sabía bien por qué lo hacía, solo sabía que no podía dejarlo atrás. Caminó 3 días, 3 días de sol blanco y noches heladas, de caminos de terracería que se bifurcaban sin señales, de ranchos donde la gente la miraba con desconfianza y de otros donde alguien le daba un taco de frijoles sin preguntarle nada. En uno de esos ranchos, una mujer mayor le dijo que tuviera cuidado, porque por esos caminos andaban hombres que no eran de fiar, hombres que habían quedado sueltos después de la revolución, sin saber qué hacer con ellos mismos ni con sus fusiles. Leonora agradeció el aviso con una inclinación de cabeza y siguió caminando. Pero esa noche, acurrucada debajo de un mezquite con la trousa apretada contra el pecho, escuchó pasos en la oscuridad que se acercaron y luego se alejaron sin detenerse, y no supo si había sido un animal o algo peor. La calle Hidalgo, número 4 de San Luis Potosí, era una vecindad de paredes desconchadas y patio interior, con una higuera en el centro que daba más sombra que frutos. Leonora llegó un martes por la mañana, con los pies ampollados y el rebozo tan polvoriento que había perdido su color original. Una vecina que tendía ropa en el patio la miró de arriba abajo con esa mirada que las mujeres del pueblo reservan para las desconocidas que llegan solas, y le señaló sin decir nada el cuarto del fondo, el más pequeño, el que daba directamente a la pared trasera de la vecindad donde nunca llegaba el sol. Leonora tocó la puerta 3 veces. Hubo un silencio largo, luego el ruido lento de alguien moviéndose con dificultad, y luego la puerta se abrió. Arístides Pérez de los Santos tenía 70 y tantos años, una barba blanca de varios días, y los ojos más tristes y más claros que Leonora había visto en su vida. El cuarto olía a eucalipto, a linimento y a algo agridulce, que Leonora identificó después como el olor específico de la soledad prolongada. Había una cama de latón, una silla de madera, una mesita con una vela apagada y una imagen del Sagrado Corazón pegada con engrudo en la pared. Nada más. Arístides la miró desde la puerta sin decir nada, con esa expresión de los viejos que ya han dejado de sorprenderse de todo, porque la vida los ha sorprendido demasiado. Leonora sacó la carta doblada de su pecho y se la extendió sin decir una palabra. El viejo la tomó con manos que temblaban ligeramente, la desplegó con cuidado, la leyó aunque ya se la sabía de memoria, y luego levantó los ojos hacia ella. Y entonces sucedió algo que Leonora no esperaba. Arístides se echó a llorar, no con grandes sollozos, sino con esas lágrimas silenciosas y lentas de los hombres que han aprendido a llorar sin hacer ruido, para que nadie los escuche. Cuando se calmó, Arístides le contó lo que la carta no decía. Le contó que había escondido esa caja en el jacal hacía apenas 4 meses, cuando supo que sus piernas ya no le iban a permitir volver a recorrer los caminos del interior. Le contó que sus 3 hijos, Eduardo, Ramón y la única hija, Consuelo, se habían ido a la Ciudad de México hacía más de 10 años buscando la vida moderna que prometía la revolución, y que desde entonces las cartas se habían ido espaciando hasta volverse tarjetas de Año Nuevo y luego nada. Le contó que había esperado durante meses a que alguno de ellos viniera a recoger lo que les había dejado, y que cuando entendió que no iban a venir, tomó la decisión más dolorosa de su vida:
entregárselo a quien lo necesitara más. Pero lo que Arístides no le contó ese día, lo que Leonora descubrió sola mucho después, era el verdadero peso de lo que ese hombre había cargado en silencio durante décadas. Esa tarde, mientras Leonora le preparaba un caldo de pollo con las monedas que había cambiado en el mercado, encontró debajo de la cama de latón una caja de zapatos atada con un cordón. No la abrió ese día. Arístides se quedó dormido en la silla mientras ella cocinaba, con la boca entreabierta y las manos sobre el regazo como dos pájaros cansados. Pero algo en esa caja le llamó la atención de una manera que no supo explicar. Era el mismo presentimiento que había sentido frente a la piedra plana del jacal, esa certeza física de que adentro había algo que iba a cambiar la manera en que entendía la historia. 3 días después, cuando Arístides ya la trataba con la confianza callada de los viejos que reconocen a alguien de buena entraña, él mismo sacó la caja de zapatos y se la puso en las manos. «Pa' que sepas de dónde viene lo que te dejé», le dijo. Y Leonora abrió la caja y encontró adentro 57 cartas, todas escritas por sus hijos, todas sin abrir. 57 cartas. Leonora las contó 2 veces, con los dedos, sentada en la silla de madera del cuarto de Arístides, mientras el viejo la miraba desde la cama con esa expresión de quien ya ha tomado una decisión difícil y solo necesita que alguien más la entienda. Los sobres estaban amarillentos pero intactos, ordenados por fecha con una prolijidad que contradecía el desorden del cuarto. El primero era de 1914, el último de apenas 6 meses atrás. 9 años de cartas sin abrir, 9 años de palabras que sus hijos habían escrito y que él nunca había querido leer. Leonora levantó los ojos hacia Arístides, y él sostuvo su mirada sin parpadear. «No las abrí porque no quería saber si me pedían perdón», dijo el viejo con una voz tan quieta que parecía venir de muy adentro. «Porque si me pedían perdón, yo tendría que perdonarlos. Y no estaba listo». Leonora no dijo nada, pero algo en su pecho se apretó de una manera que reconoció. Era el mismo dolor que ella había cargado durante 6 años en casa del tío Antenor. Esa noche, Leonora no durmió pensando en las cartas. Pensó en lo que significaba guardar 57 sobres sin abrir. Pensó en Eduardo, en Ramón, en Consuelo, que habían escrito durante 9 años sin recibir respuesta, y que quizás habían interpretado ese silencio como rechazo, como indiferencia, como una forma de decirles que su padre había decidido borrarlos de su vida. Pensó en cuánto daño puede hacer el orgullo cuando se disfraza de dignidad. Y pensó también en algo que le incomodaba más, algo que no quería pensar pero que no podía evitar. Ella tenía en sus manos el título de una tierra, que técnicamente le había sido regalada por un hombre que quizás, si sus hijos hubieran venido, nunca se la habría entregado a una desconocida. ¿Qué pasaría si esas cartas contenían una dirección? ¿Qué pasaría si los hijos de Arístides todavía querían volver? ¿Era suya esa tierra de verdad? ¿O era el fruto de un malentendido doloroso entre un padre terco y sus hijos ausentes? Al día siguiente, Leonora le planteó la pregunta a Arístides, con la misma directness con que había aprendido a hacer sus cuentas en el mercado, sin rodeos y sin crueldad. Le preguntó si quería que le leyera las cartas. El viejo tardó tanto en responder que Leonora pensó que se había quedado dormido. Pero luego Arístides cerró los ojos, respiró profundo y dijo que no, que lo que había decidido estaba decidido, que la tierra era de ella porque él así lo había dispuesto y porque Dios así lo había querido. Pero Leonora vio cómo las manos del viejo se apretaban sobre la cobija mientras decía eso. Vio el temblor pequeño en la comisura de sus labios y entendió que Arístides estaba mintiendo, no a ella, sino a sí mismo, que en algún lugar muy adentro, ese hombre todavía esperaba que sus hijos aparecieran en la puerta, y esa comprensión la puso en el lugar más incómodo en que había estado en toda su vida. Leonora pasó 3 días sin tomar ninguna decisión. Cocinaba, limpiaba el cuarto, compraba en el mercado con las monedas de plata, y por las tardes le leías a Arístides fragmentos del periódico porque el viejo decía que sus ojos ya no le respondían bien. Pero todo ese tiempo, la caja de zapatos estaba ahí, en la esquina del cuarto, como una pregunta sin responder. En esos 3 días,
Leonora tuvo momentos en que estuvo completamente segura de lo que tenía que hacer, y momentos en que esa certeza se deshacía como azúcar en agua caliente. Si abría las cartas sin permiso, violaba la voluntad de un hombre que le había dado todo. Si las ignoraba, era cómplice de un dolor que podía tener remedio. Si buscaba a los hijos, arriesgaba perder la única oportunidad real que había tenido en su vida. Y si no los buscaba, construiría su futuro sobre la herida abierta de una familia rota. No había salida limpia, solo salidas distintas. Fue una noche de lluvia. La primera lluvia verdadera que Leonora había visto en semanas, cuando tomó la decisión. Arístides dormía. La vela en la mesita proyectaba sombras largas sobre las paredes del cuarto. Leonora tomó la caja de zapatos, la puso sobre sus rodillas y sacó la carta más reciente, la de hacía 6 meses, firmada por Consuelo. La sostuvo un momento entre los dedos sin abrirla. Pensó en su madre Ignacia. Pensó en lo que su madre hubiera hecho. Y supo la respuesta antes de terminar de pensarla. Porque Ignacia era el tipo de mujer que siempre hacía lo más difícil, cuando lo más difícil era lo correcto. Leonora dejó la carta en la caja sin abrirla, pero tomó el sobre más viejo, el de 1914, y lo puso aparte. Al día siguiente, cuando Arístides despertó y tomó su taza de café, Leonora le puso el sobre en la mesa frente a él, y le dijo con voz quieta: «Don Arístides, usted me regaló algo muy grande. Déjeme regalarle algo a usted». El viejo miró el sobre durante un tiempo muy largo, y luego, con manos que ya no temblaban, lo abrió. La carta de 1914 era de Eduardo, el hijo mayor. Tenía apenas 2 páginas escritas con letra apretada y nerviosa. Arístides la leyó en silencio, con los labios moviéndose apenas. Leonora miraba hacia la ventana para darle la privacidad que ese momento merecía, pero escuchó cuando el viejo dejó escapar un sonido muy pequeño, casi inaudible, algo entre un suspiro y un sollozo. Cuando terminó de leer, Arístides dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre y la puso sobre la mesita junto a la imagen del Sagrado Corazón. Luego miró a Leonora con esos ojos claros y tristes y le dijo algo que ella guardaría para siempre. «Mi hijo me pedía perdón por haberse ido. Yo creí que se había ido porque no me quería. Resultó que se fue porque me quería demasiado y no soportaba verme envejecer». Leonora sintió que algo muy adentro de ella se acomodaba en su lugar, como un hueso que lleva tiempo dislocado y de pronto vuelve a encajar. Esa tarde, con el permiso silencioso de Arístides, Leonora fue al correo de San Luis Potosí y mandó una carta a la dirección que aparecía en el sobre de Eduardo. No decía mucho, solo que su padre estaba bien, que estaba solo y que había una mujer llamada Leonora cuidándolo mientras él decidía si quería verlos. Firmó con su nombre completo y puso la dirección de la vecindad de la calle Hidalgo. Cuando salió del correo, el sol de la tarde le pegó en la cara con esa luz dorada y horizontal que tiene el atardecer en el altiplano mexicano. Y Leonora sintió algo que no había sentido desde que su madre murió. Sintió que había hecho algo bueno, no perfecto, no sin riesgo, pero bueno. Y en ese México de 1923, eso era suficiente para seguir caminando. La respuesta llegó 3 semanas después. Leonora estaba en el mercado cuando la vecina que tendía ropa en el patio la interceptó con una expresión entre curiosa y alarmada, diciéndole que había llegado una mujer al cuarto de don Arístides y que el viejo llevaba un buen rato sin hacer ningún ruido. Leonora soltó la canasta y corrió. Empujó la puerta del cuarto y se encontró con una escena que se le grabó en la memoria para siempre. Arístides estaba sentado en su silla con los ojos cerrados y una mujer de unos 35 años, arrodillada frente a él, con la cabeza apoyada sobre las manos del viejo y los hombros temblando. Era Consuelo, la hija, la que había escrito la carta más reciente. Leonora se quedó en el umbral de la puerta sin saber si entrar o retroceder, hasta que Arístides abrió los ojos, la vio y le hizo una seña con la cabeza para que pasara. Y en ese gesto pequeño y silencioso, Leonora entendió que el viejo la consideraba parte de lo que estaba pasando en ese cuarto. Consuelo levantó la cabeza y miró a Leonora con unos ojos enrojecidos y una expresión que mezclaba la gratitud con algo más complicado.
algo que Leonora reconoció de inmediato porque ella misma lo había sentido muchas veces, la incomodidad de deberle algo importante a una desconocida. Consuelo era una mujer de facciones finas y manos cuidadas, con un vestido de ciudad que contrastaba fuertemente con el cuarto de paredes desconchadas de su padre. Se puso de pie, se limpió los ojos con el dorso de la mano y le dijo a Leonora con voz todavía quebrada que había venido sola porque sus hermanos estaban en Guadalajara y tardarían unos días más en llegar, que había venido en cuanto recibió la carta, que llevaba años mandando cartas sin respuesta y que había llegado a creer que su padre había muerto. Leonora escuchó todo eso sin decir nada, con las manos entrelazadas frente a ella y la espalda recta. Esa noche, mientras Aristides dormía con una expresión en el rostro que Leonora no le había visto antes, algo parecido a la paz, Consuelo y Leonora se sentaron en el patio de la vecindad bajo la higuera y hablaron durante horas. Consuelo le preguntó cómo había encontrado el jacal, cómo había llegado hasta San Luis Potosí, qué relación tenía con su padre. Leonora le contó todo con la misma precisión con que hacía sus cuentas en el mercado, sin adornos y sin omisiones. Le mostró la carta original clavada en la pared, que había guardado doblada en su rebozo. Le mostró el título de propiedad. Le mostró las monedas que quedaban. Y mientras hablaba, vio cómo la expresión de Consuelo cambiaba. Pasaba de la gratitud a algo más tenso, más complicado, más humano. Porque Consuelo era la hija de un arriero, criada con el mismo código de honor que su padre, y estaba enfrentando algo que nadie le había enseñado a enfrentar: la posibilidad de que una desconocida tuviera más derecho legal a la tierra de su familia que ella misma. Lo que vino después fue la parte más difícil. 2 días más tarde llegaron Eduardo y Ramón en un automóvil negro que causó sensación en la vecindad. Eran hombres de ciudad, con trajes y bigotes recortados, que entraron al cuarto de su padre con esa mezcla de culpa y autoridad que tienen los hijos que se fueron y regresan creyendo que el tiempo no pasó. El reencuentro con Aristides fue tenso y silencioso, lleno de abrazos torpes y palabras a medias. De esos silencios cargados donde caben 10 años de ausencia y nadie sabe por dónde empezar. Leonora se mantuvo afuera durante ese encuentro, sentada en el patio bajo la higuera, con las manos sobre las rodillas y el título de propiedad guardado en la trousa. Escuchaba las voces adentro sin poder distinguir las palabras, pero sí los tonos. Y los tonos le decían que tarde o temprano alguien iba a salir a hablar con ella sobre la tierra. Fue Eduardo el que salió. Se acercó a Leonora con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba ser amable pero que tenía los bordes afilados de alguien acostumbrado a negociar. Le dijo que agradecía lo que había hecho por su padre, que era una mujer evidentemente de buena voluntad y que por supuesto la familia le reconocería su generosidad de alguna manera. Leonora lo dejó terminar. Luego sacó el título de propiedad de su trousa, lo desplegó sobre sus rodillas y se lo extendió a Eduardo sin decir una palabra. Eduardo lo tomó con expresión sorprendida. Lo leyó. Levantó los ojos hacia Leonora y ella le dijo con una calma que no sentía por dentro, pero que llevaba en la voz como si fuera natural: su padre me lo dejó porque creyó que nadie iba a venir, pero ustedes vinieron, así que es de ustedes. Eduardo abrió la boca para decir algo y luego la cerró. Fue la primera vez que Leonora lo vio sin palabras. Lo que Leonora no esperaba fue la reacción de Aristides. Cuando Eduardo entró al cuarto y le mostró el título diciéndole que la muchacha lo había devuelto, el viejo se quedó en silencio un momento muy largo. Luego llamó a Leonora con una voz que no admitía discusión. Ella entró al cuarto y se encontró con los 3 hijos y el padre mirándola desde distintos ángulos del cuarto pequeño, como si fuera el centro de algo que todavía no entendía del todo. Aristides le habló despacio, con esa autoridad tranquila de los viejos que han ganado el derecho a ser escuchados. «Mija, yo sé lo que hice y lo hice con conciencia. Esa tierra es tuya porque tú la encontraste, porque viniste a buscarme cuando podías haberte quedado callada, y porque hiciste lo que mis propios hijos no hicieron en 10 años». Nadie en el cuarto dijo nada. Consuelo miraba el suelo. Eduardo tenía el título de propiedad en la mano y no sabía qué hacer con él. Fue Ramón, el hijo del medio, el que había estado más callado desde que llegó,
quien rompió el silencio. Se levantó de la orilla de la cama donde estaba sentado y le dijo a su padre con voz ronca que el viejo tenía razón, que ellos habían fallado, que se habían ido creyendo que el progreso estaba en la ciudad y que en el camino habían olvidado lo más importante, que si Leonora quería esa tierra, se la habían ganado con creces. Eduardo tardó más, pero al final puso el título de propiedad sobre la mesa, junto a la imagen del Sagrado Corazón, y dijo que lo que su padre había decidido era ley. Leonora miró el título sobre la mesa, miró a Aristides, y el viejo le hizo el mismo gesto de antes, esa seña pequeña con la cabeza que significaba que todo estaba bien, que podía tomarlo, que era suyo. Leonora extendió la mano y tomó el título de propiedad por segunda vez, y esta vez no lo soltó. Pasaron 3 días más en San Luis Potosí, días extraños y llenos de una emoción contenida, en que Leonora cocinó para toda la familia del viejo arriero, y los hijos de Aristides fueron conociendo poco a poco a la mujer que había cuidado a su padre cuando ellos no estaban. Hubo momentos difíciles, momentos en que Eduardo miraba el título de propiedad con una expresión que Leonora prefería no interpretar. Pero hubo también momentos genuinos, especialmente con Consuelo, que le enseñó a Leonora cómo se hacía el arroz a la manera de la ciudad, y que le contó cosas de su infancia con un padre arriero, que recorría los caminos del interior meses enteros. Y en esas conversaciones, Leonora fue entendiendo algo que el título de propiedad no podía decirle, que esa tierra no era solo tierra, era la memoria de un hombre que había caminado toda su vida para dejarle algo al mundo antes de irse. La mañana que Leonora se despidió de Aristides, fue una de esas mañanas de altiplano en que el aire huele a piedra mojada y el cielo tiene ese azul profundo que parece pintado. El viejo estaba sentado en su silla, con sus hijos alrededor, con una expresión que ya no era triste. Era algo más complejo y más completo. Algo que solo tienen los viejos que han llegado al final de algo difícil y han encontrado ahí, contra todo pronóstico, un poco de paz. Leonora se arrodilló frente a él, le tomó las manos entre las suyas y le dijo que iba a hacer algo bueno con esa tierra, que lo prometía. Aristides la miró un momento largo. Luego le puso una mano en la cabeza como si fuera su hija y le dijo: «Ya lo sé, mija, por eso te la dejé a ti». Leonora salió a la calle con el lampión de aceite colgado del brazo y el título de propiedad en el pecho, junto a la estampita de su madre. Y no lloró hasta que dobló la esquina y ya nadie podía verla. Caminó de regreso hacia el norte con los pies más firmes que a la ida. No porque el camino fuera más fácil, sino porque ahora tenía un destino. Los mismos caminos de terracería, el mismo sol blanco, el mismo polvo que se metía en los ojos. Pero todo se veía diferente cuando uno sabe a dónde va. En el rancho donde la mujer mayor le había advertido sobre los hombres peligrosos, Leonora se detuvo esta vez a preguntar dónde quedaban exactamente los linderos descritos en el título de propiedad. La mujer la miró con ojos entrecerrados, luego miró el papel, y luego volvió a mirar a Leonora con una expresión completamente distinta. «Esa tierra», dijo la mujer despacio, «está a 2 horas de aquí», y señaló hacia el norte, hacia donde el sol empezaba a bajar y el desierto se teñía de naranja y ocre y rojo. Leonora miró en esa dirección y sintió que el corazón se le expandía en el pecho como masa de maíz en agua caliente. La tierra era exactamente como el título la describía. Una porción generosa de suelo arcilloso color terracota, delimitada al norte por un arroyo seco que en temporada de lluvias volvería a correr. Al sur por una hilera de mezquites viejos y torcidos que servían de lindero natural, y al centro por una elevación suave desde donde se podía ver el horizonte en todas direcciones. No había nada construido, solo tierra, cielo y silencio. Leonora llegó al atardecer, cuando la luz era esa luz color miel que lo hace todo parecer más antiguo y más hermoso de lo que es. Se paró en el centro de esa elevación con el viento golpeándole el rebozo y el título de propiedad en la mano, y miró alrededor durante un tiempo muy largo sin decir nada. Luego se agachó, tomó un puño de tierra con la mano y lo apretó hasta que se le metió entre los dedos y le manchó la palma de color rojo oscuro. Era su tierra, suya de verdad, no robada, no heredada por accidente,
sino ganada con cada paso de ese camino largo y con cada decisión difícil que había tomado en el camino. Y esa diferencia lo era todo. Los primeros meses fueron los más duros. Leonora vivió en el jacal original de Aristides, que quedaba a menos de 1 hora de su tierra, mientras levantaba las primeras estructuras con sus propias manos y con la ayuda de 2 familias de jornaleros que encontró en el pueblo más cercano, y a quienes pagó con parte de las monedas de plata que le quedaban. Aprendió a leer el cielo para saber cuándo venía la lluvia. Aprendió cuáles plantas resistían la sequía y cuáles necesitaban sombra. Aprendió a negociar en el mercado con una firmeza que hacía que los comerciantes la miraran primero con sorpresa y luego con respeto. Hubo noches en que el cansancio era tan profundo que se dormía sentada con la cuchara en la mano. Hubo mañanas en que la tierra no daba lo que ella necesitaba, y el desánimo se le sentaba en el pecho como piedra. Pero nunca, ni una sola vez, pensó en rendirse, porque rendirse hubiera sido traicionar no solo su propio esfuerzo, sino la fe que un viejo arriero había puesto en la providencia una tarde en que decidió encender un lampión y dejar una carta clavada en la pared. Con los años, la pequeña porción de tierra se fue transformando. Las lonas de estopa cedieron su lugar a paredes de adobe levantadas con método y paciencia. El adobe cedió su lugar, eventualmente, a un techo de tejas de barro cocido que sonaba diferente cuando llovía. Un sonido sólido y satisfecho que Leonora aprendió a amar, como se aman las cosas que uno ha construido con sus propias manos. Sembró maíz y frijol, luego chile y calabaza, luego un huerto pequeño de hierbas medicinales que las mujeres del pueblo venían a buscar cuando alguien en la familia estaba enfermo. Empleó a mujeres que, como ella, habían llegado solas al camino sin saber a dónde ir. Les pagó con comida y con techo, y con la dignidad de ser tratadas como personas que valen. Y en la entrada de la casa, colgado en la viga principal sobre la puerta, el lampión original de Aristides ardía todas las noches con una llama quieta y pareja, visible desde el camino, como un faro para los caminantes que llegaban con hambre o con frío, o simplemente con la necesidad de saber que todavía existía en el mundo algún lugar donde la luz estaba encendida. Muchos años después, cuando Leonora ya tenía el cabello blanco y las manos tan marcadas por el trabajo y el sol que parecían un mapa de todo lo que había vivido, una de las mujeres que empleaba le preguntó un atardecer cómo había llegado hasta ahí, cómo había pasado de caminar sola por un camino de tierra sin saber a dónde iba a construir todo aquello. Leonora se quedó en silencio un momento, mirando el horizonte desde esa elevación suave en el centro de su tierra, con el viento moviéndole el rebozo blanco que había reemplazado al gasto de antes. Luego, respondió algo que la mujer repitió durante años a sus propios hijos, y que con el tiempo se volvió una frase que la gente del pueblo repetía sin saber ya de dónde venía. No fui yo la que construyó esto. Fue un viejo que tuvo el valor de creer que todavía existía alguien en el mundo que merecía una segunda oportunidad. Yo solo me encargué de no desperdiciarla. El lampión seguía ardiendo en la entrada, como siempre, como todas las noches desde que Leonora lo había descolgado de la repisa de un jacal abandonado, y se lo había colgado del brazo sin saber bien por qué. Ahora lo sabía. Algunas luces no son para iluminar el camino propio, son para que otros sepan que el camino existe. Y usted que está escuchando esta historia, que quizás también ha caminado por caminos difíciles y ha tomado decisiones sin saber si eran las correctas, sepa esto: la honradez no siempre se recompensa rápido. A veces camina despacio, con los pies ampollados y el rebozo lleno de polvo, por caminos que no tienen señales y que de noche dan miedo. Pero llega, siempre llega. Porque las personas como Leonora, como el viejo Aristides, como su madre Ignacia, que murió callada y sin quejarse después de una vida de trabajo honesto, esas personas no desaparecen del mundo cuando mueren. Se quedan en la tierra que trabajaron, en la luz que dejaron encendida, en las palabras que dijeron sin adornos y sin mentiras. Se quedan en las historias que contamos para recordar que vale la pena ser buena persona, aunque nadie esté mirando, aunque cueste, aunque duela, aunque el camino sea largo y el sol no perdone. Porque al final, lo único que de verdad nos llevamos de esta vida es la respuesta a una sola pregunta: ¿encendiste tu lampión o lo dejaste apagar?